Buenos días, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan en este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Estamos teniendo una serie de estudios que se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. Ya estamos con la primera carta de Juan. Tuvimos el primer estudio, el estudio número 1. Y ahora vamos a continuar con el estudio número 2 de Primera de Juan. Y vamos a empezar en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Ahí empezamos el estudio número 2. Y dice así la palabra del Señor. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bueno, vamos a meditar en estos dos versículos, donde el apóstol Juan nos hace saber, aquellos que hemos creído, aquellos que hemos nacido de nuevo del Espíritu, nos hace saber esto, que analicemos el amor tan grande que tiene el Padre. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, aquí está hablando que cuando nosotros nacemos del Espíritu, porque creemos en su nombre, le recibimos en Espíritu, es cuando venimos a ser hijos de Dios. Eso nos lo confirma acá el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Miren, vamos a darle una lectura, porque ahí es el contexto donde nos menciona el apóstol Juan que somos hijos de Dios. Y acá en la primera carta del apóstol Juan, que manda a los creyentes, el evangelio era para todos los no creyentes, para el mundo o para los judíos también. Para eso era el evangelio, para todos, tanto judíos como gentiles. Por eso está el Evangelio de San Juan. Pero aquí la carta del apóstol Juan va dirigida especialmente a los cristianos. Por eso dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice, a lo suyo vino, refiriéndose al Señor Jesús, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y hay una coma ahí, quiere decir que estos son unos, los que le recibieron, cuando Jesús andaba en persona aquí en la tierra, lo recibieron. Entre ellos fueron los 11 apóstoles, porque el Judas no lo recibió. Los 11 apóstoles, más 12 con el apóstol Pablo. Entonces, y un grupo de discípulos que le siguieron. Mujeres también que le creyeron y le siguieron. María Magdalena y las demás Marías, son varias Marías. Aparte su mamá, María, su mamá, la esposa de José. Dice, mas a todos los que le recibieron en aquel tiempo, y hay una coma, quiere decir son unos, y luego dice, a los que creen en su nombre, hay otra coma, que quiere decir son otros, esos somos ahora. Desde aquel tiempo, después de que Jesús murió y se resucitó y se fue al cielo, de ahí para adelante al Señor Jesús se recibe en espíritu, creyendo en Él por medio del Evangelio. Antes lo creían porque les predicaba el Evangelio directamente y le creían personalmente y lo recibían personalmente. Le seguían.
Pero ahora, después de que él murió, aquí el apóstol Juan, y resucitó y se fue al cielo, ¿verdad? Nos dice el apóstol Juan que a lo suyo vino, o sea, a los judíos, por ellos vino, porque esa era la promesa que Dios le hizo a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Y de Jacob son las 12 tribus. Ese es el pueblo de Dios y por ellos venía, por todos ellos. Dice, y los suyos no le recibieron. E incluso ellos, los sumos sacerdotes, pidieron a Pilato que lo crucificara. Lo remitieron al rey Herodes y el rey Herodes también dijo que se lo regresaran a Pilato porque era de su jurisdicción. Y al final terminó haciendo caso a los sumos sacerdotes y dice: su sangre caiga sobre ellos, yo soy limpio de esta sangre inocente, y se lavó las manos. ¿Ustedes creen que está limpio porque se lavó las manos? Si él sabía que era inocente y tenía el poder para soltarlo, él mismo se lo dijo a Jesús. A mí no me respondes cuando le preguntó: ¿así que tú eres rey? Y dice: tú lo has dicho. Y luego le pregunta y no le contestaba a Jesús. Le hacía más preguntas y no le contestaba. Y dice: a mí no me respondes, yo que tengo autoridad para soltarte o para mandarte matar. Y ahí Jesús le dijo: tú no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada del cielo. Pero el que me entregó a ti, dice, ese tiene más condenación. Más le hubiera valido no haber nacido. Entonces, Jesús, por ellos vino, por los judíos, y ellos mismos pedían que lo matara. Y Pilato decía: pero no encontramos ninguna causa por la cual sea digna de muerte. Lo hallamos inocente. Le voy a dar unos azotes y lo voy a soltar. Y ahí le dicen: si lo sueltas, no eres amigo del César. Y allí ellos dijeron: crucifícale, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es por esa razón que esa maldición que ellos mismos se profetizaron a sí mismos, les cayó la maldición. Enseguida, eso que estamos hablando fue en el año 33 después de Cristo. En el año 70 fue cuando se les cumplió su deseo. Fue cuando el general Tito agarró y les destruyó el templo y los esparció, y fue cuando fueron quitados de la tierra como nación y anduvieron errantes por todo el mundo. Fue cuando allá Hitler en Alemania hizo grande holocausto que mataba miles mató de judíos, y eran odiados por aquellos mismos hermanos de ellos, los hijos de Jacob, de Esaú, perdón, los hijos de Abel, de Esaú, hermano de Jacob, y los hijos de las demás hermanas y de las demás mujeres que tuvo él, porque tuvo más hermanos. Acuérdense que Abraham tuvo también más hijos. El primero fue Ismael, tuvo hijos de Ismael. Y recordemos que tuvieron más hijos con las demás esclavas de las que eran su mujer de Jacob. Lea y Raquel tuvieron más hijos, de ahí se formó todo el montón. Entonces ellos son hermanos, son medios hermanos y no se quieren, porque unos son de la esclava y otros son de la libre. Recordemos que de la esclava vino Ismael, Agar, la egipcia, y vemos como de Sarai, o Sara, que se le cambió el nombre a Sara, de ahí viene la promesa, y por eso no se pueden ver. Pero el punto es aquí que dice verso 12: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, o sea, los que lo recibieron en aquel tiempo y ahora los que le recibimos en espíritu, creyendo en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde nosotros recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Aquí lo dice, miren:
los cuales, o sea, los que venimos a ser hijos de Dios, los que hemos creído y aceptado a Jesús en espíritu, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos hijos de Dios cuando recibimos al Espíritu de Cristo. Aquí no dice que se recibe el Espíritu de Cristo. Recordemos que son los contextos los que nos aclaran. Aquí nada más dice a los que creen en su nombre, los que le recibieron en aquel tiempo y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí, de ese pasaje, no podemos nada más asegurarnos de que ya creemos y ya somos hijos de Dios, porque muchas religiones eso enseñan, que ya creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay un pasaje ahí en Hechos donde se le habla a un personaje que le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí ya sacan que son salvos nada más por creer en Él. Pero en los contextos encontramos que los demonios también creen y tiemblan en el nombre de Jesús, pero no son salvos y creen. Entonces eso nos enseña que ese creer, que toda la gente, todas las religiones creen en Jesús, no es ese el que nos salva, sino el creer verdadero que nos lleva a la salvación es aquel creer que se acciona, que obedece, que sigue lo que la palabra de Cristo nos dice en su doctrina o enseñanza. Por eso Juan, allá segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, dice que a los suyos vino, dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cuando hemos creído en Jesucristo, perseveramos en la doctrina de Cristo. Ese es el que verdaderamente cree. Pero el que cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo porque no sigue, porque no obedece la palabra de Dios, pues ese no es hijo de Dios. Y con muchos ni tan siquiera conocen la Biblia, ni tan siquiera tienen el pleno conocimiento de lo que significa el Evangelio, los 4 Evangelios. Tenemos que estar llenos de la palabra, porque la palabra es la que nos santifica. Entonces aquí dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 8, ahí es donde, capítulo 8, verso 9, el verso 9, al finalizar el verso 9, dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo vive en nosotros, nosotros ya no vamos a vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y si no vives conforme a los deseos del Espíritu, es porque no tienes el Espíritu. Simplemente no has nacido del Espíritu. Y por eso eres una persona solamente religiosa. Y aquí sigue diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, qué claro lo dice. Acá dice que los que le recibieron en aquel tiempo y los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Pero en aquel tiempo se recibía en persona, ahora se recibe en espíritu creyendo en Él. No nada más creer en Él, como les decía, se recibe en espíritu. Por eso dice aquí: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, ¿quién es Cristo? Juan 14, 6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Cristo es la vida. El que no tiene el Espíritu de Cristo está muerto todavía, espiritualmente hablando. Lo que le dijo a Adán, que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Y él murió ese día de Dios, porque el día de Dios eran 1000 años. Lo que para el hombre son 1000 años, para Dios es un día. Adán vivió 930 años y murió, y toda su descendencia le heredó la muerte.
Por eso el mundo está muerto espiritualmente por sus delitos y pecados. Y a eso vino Cristo, a libertarnos de la esclavitud del pecado, a limpiarnos de todo pecado. Pero es necesario creer en Él y recibir su Espíritu, porque su Espíritu es el que nos hace la obra santificadora en nosotros, porque se nos aparta, nos santifica, nos guarda. Juan 17:17, Jesús dijo al Padre, orando al Padre por los siervos que dejaba acá, su iglesia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra en nuestra mente, que es el corazón del alma, es ahí donde nosotros permanecemos siempre fieles al Señor. Caemos de repente, pero nos levanta el Señor y seguimos adelante, pero nunca le damos la espalda a Cristo, nunca negamos a Cristo. Aquí dice entonces que esos son los que son hijos de Dios, y luego dice el verso 11, y si el espíritu de aquel, no, el 10, perdón, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Ahí podemos entenderlo claramente, que cuando Cristo, el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo queda como muerto para el pecado, ya no vive en el pecado. Entonces ahí en esos contextos entendemos lo que el apóstol Juan acá en la carta que estamos leyendo, capítulo 3 verso 1, donde dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no nos conoce como cristianos, el mundo nos mira como animales raros, el mundo nos detesta. Y más cuando ve que tú vives en obediencia a la palabra, que no sigues sus tradiciones, que no sigues sus juegos de ellos, que no te juntas a convivir con ellos, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 5 y 6, ahí lo habla. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Juan que cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció tampoco a Él. Vemos allá, por ejemplo, en Gadara, cuando el Señor Jesús iba a predicar a la ciudad de Gadara, llegó, atravesó el lago, y ya cuando iba a salir, ahí en ese campo había un endemoniado, que la Escritura lo menciona, el endemoniado gadareno, porque era de ahí, de la región de Gadara. Y Jesús, cuando salió de la barca con sus discípulos, dice que el endemoniado, al mirarlo, por ahí nadie pasaba porque los golpeaba, los correteaba el endemoniado. Y dice la Escritura que cuando los vio a lo lejos, dice que corrió para golpearlos. Y en cuanto iba llegando y conoció a Jesús, ya me imagino cómo quemó hasta suela de guarache, ¿verdad? Al frenar ahí se detuvo de repente y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos atormentas? Aún no ha llegado tu tiempo. Ahí lo reconoció que era Jesús. Por eso dice la Escritura: los demonios también creen y tiemblan, y no son salvos, no nomás porque crean. Preguntas a los testigos de Jehová, creen en Jesucristo. Preguntas a los mormones, creen en Jesucristo. Los católicos creen en Jesucristo. Todas las religiones creen en Jesucristo, pero no todas le creen a Jesucristo, a la doctrina de Jesucristo. Porque si le creyeran a Jesucristo, obedecieran. Y el Señor Jesús mismo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? O sea, no me obedecen. De modo que no es cristiano el que dice que es cristiano, sino el que obedece a Cristo, el que persevera en la palabra. Jesús se los dijo, Juan 8:31. Ahí les dijo bien claro: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Bueno, seguimos. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, antes de recibir al Espíritu de Cristo no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Jesús mismo ahí en Juan 8:31 en adelante, ahí mismo Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él, les dijo que eran hijos de su padre el diablo. Y a ver, habían creído en Jesús,
eran religiosos, eran fariseos. Por eso de ahí viene toda la religiosidad. Es el arma que el diablo usó para engañar a la gente, la mentira. Vemos cómo la usó con Eva, le mintió. Y sigue usando la mentira con las religiones. Por eso aquí dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, cuando Cristo venga, se manifieste, se haga presente, que venga por nosotros para llevarnos. Ese evento se le llama el arrebatamiento. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si tú tienes esa esperanza en Jesucristo, te santificas, te purificas a ti mismo, así como Él es puro. ¿Cómo es que tú te vas a purificar a ti mismo? Con la palabra. Cuando tú vives en obediencia a la palabra te va guiando para vivir en santidad. Santidad es apartado del mal. Para eso se les dio la palabra. Por eso a los judíos, al pueblo hebreo, cuando los sacó de Egipto, allá cuando le dio los mandamientos a Moisés, ahí les dijo lo que podían hacer y lo que no podían hacer, lo que podían comer, todo. Ahora a nosotros se nos da otro mandamiento, que es la ley de Cristo. Y aquí dice que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú te vas a purificar cuando tú vives en obediencia a la palabra. Te vas a purificar cuando tú oras a Dios y entras a la presencia de Dios. Si tú te santificas por medio de la palabra, tenlo por seguro que tus oraciones son escuchadas, que cuando tú invocas al Señor, tú llegas a la presencia de Dios y tu palabra y tus oraciones son escuchadas. Pero si tú no te purificas a ti mismo, déjame decirte, es porque no tienes al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo viviendo en ti. No tienes la palabra de Dios en tu mente. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. O sea, su mente está llena de religiosidad, pero no de mi palabra. Eso se los dijo a los fariseos también. Y hasta les dijo que eran hipócritas. Enseñaban a otros y no se enseñaban a ellos mismos. Y que a los que enseñaban los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Dice, y por esto recibirán mayor condenación. O sea, la gente religiosa va a recibir mayor condenación que ni la gente del mundo. ¿Por qué? Porque la gente religiosa tiene su Biblia, pero le hace más caso a parte de la Biblia y la demás es tradiciones, dogmas de la religión. Tengan cuidado, hermanos. Y si se dan cuenta, desde que empecé el estudio, se ha hablado mucho de las religiones, porque eso lo habla la Biblia, no porque yo lo quiera estar hablando. Porque eso lo habla. Aquí o eres religioso, o eres del mundo, o eres de Cristo. No hay término medio. Y dice que los religiosos son los tibios. Esos son los que más les hubiera valido, dice, que no hubieran conocido nada. ¿Por qué? Porque dice que va a ser mayor su condenación. Los va a vomitar el Señor, dice, los tibios. O sea, los mediocres. ¿Qué quiere decir? La palabra mediocre es una palabra compuesta de dos, que quiere decir mediocre, o sea, que crea a medias. Esas son las religiones, a medias, porque no conocen la palabra en la extensión, porque el diablo les tiene cegados. Y no más a ellos, sino a todos los que les enseñan. Sigue diciendo aquí Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, el que comete pecado infringe también la ley. Dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, la ley de Dios, no la ley terrenal. Cuando violan la ley terrenal se llama delito. Cuando violan la ley de Dios se llama pecado.
Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar nuestros pecados, porque nosotros no tuvimos la culpa de que Adán nos heredara el pecado en la carne. Y a eso vino Cristo. Y por esa razón Él mismo dice en otro contexto, lo he citado muchas veces, Jesús les dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque el pecado que tienes no es tuyo, te lo heredaron, lo traes de nacimiento, lo traes en tus genes. Por eso no tendrías pecado. Pero como Jesús vino a quitar nuestros pecados, por creer en Él, creer en su sangre, recibir el Espíritu de Él, y si no lo recibes, si no crees, entonces tú vas a morir en tus pecados. Jesús dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay un ser humano que no haya pecado. Y peca porque ya trae, como dije anteriormente, el pecado ya lo trae en sus genes. Es el pecado que está agazapado ahí en los genes. Hasta que ya la persona ya crece y ya tiene su propio criterio, su conciencia, cuando ya entiende las cosas, es cuando entonces él empieza a ejercitarse en el pecado. Y por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero como nosotros no tuvimos la culpa, por eso vino Cristo a quitar nuestros pecados. Ahora, y Él mismo nos advierte que si no creen que Él es el que te puede quitar los pecados, su sacrificio y su sangre, entonces vas a morir en tus pecados. Porque está escrito que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sigue diciendo aquí, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, para poder entender esto, lo encontramos ahí en Santiago, no, en Pedro, donde nos dice, lo leímos hace poco apenas, vamos a leerlo, que les mencionaba yo, que le titulé a un mensaje las 7 vitaminas de Dios para sus hijos, y están aquí, dice en primera de Pedro o segunda, no sé, ahorita vemos. Es en segunda de Pedro. Y aquí lo dice, segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esas 7 cosas debes de añadirle a tu fe. Y luego dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán de estar de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si tienes estas cosas, estas 7 cosas añadidas a tu fe, dice que no vas a estar de ocioso y ni sin fruto respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque no tiene esas 7 cosas añadidas a su fe está muerta. Y dice que tiene la vista muy corta, es ciego, o sea, siendo ignorante. Así son las religiones, los líderes religiosos. Son sabios en su propia opinión, pero no
de la sabiduría que viene de lo alto. Y dice verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. O sea, aquí está hablando Pedro, donde dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. O sea que si elegiste seguir a Cristo y tu vocación es a predicar a Cristo, entonces dice que estés firme en esa vocación, en esa elección que hiciste. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Haciendo estas cosas, añadiendo las 7 vitaminas a tu fe, dice que vas a llevar mucho fruto y no vas a caer jamás. Entonces ahí vemos lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el verso 6 dice, todo el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, o sea, no se engañen. No se engañen y que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Oiga, el que practica, no el que comete. Cometer un pecado es una caída. Practicar el pecado es vivir en el pecado. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora díganme, el mundo, ¿cómo vive el mundo? No vive en pecado, no vive siempre pecando. Ahora, quizás digas, bueno, ¿cuáles son los pecados? Mira, te los voy a mencionar, los pecados que dice la Escritura que todo el mundo comete. La vamos a ver, ir aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer empezando desde el verso 9. Ahí Pablo les estaba diciendo a los de la iglesia de Corinto, porque había muchos de esos, como los que hay ahora, que creen que ya son salvos y andan, se van con el mundo y andan para allá y para acá, y viven todavía en pecado. Aquí dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga, ese es el primero. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. No erréis. No erréis quiere decir no se engañen, no se equivoquen, no le hierren. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Cuáles son los fornicarios? Aquellos que andan con una y con otra y que no están casados, nada más teniendo relaciones. Desde jóvenes, desde la escuela. Ahora en estos tiempos, desde la middle school ya andan con sus cosas. En México la secundaria. Dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, aquellos que creen en sus imágenes, aquellos que aman más al dinero, también es idolatría. Aquellos que aman, que hasta se desmayan cuando ven un artista, son idólatras. Dice, ni los adúlteros, o sea, los que andan teniendo mujeres casadas, metiéndose con hombres casados, eso se llama adulterio. Ni los afeminados, ahí está, los gays, que ahora reclaman hasta derechos. Aquí dice bien claro que ni los afeminados van a entrar al reino de Dios, ni los que se echan con varones, o sea, los que se meten con los afeminados. Ya ven que ahora hasta se casan los maricones y las lesbianas igualmente. ¡Qué asco! Tanto para esas mujeres que se casan con las lesbianas y aquellos desgraciados disque hombres que se casan con los jotos, maricones, gays. ¡Qué asco! Y esos no van a entrar al reino de Dios. Y sigue diciendo, verso 10,
ni los ladrones. Todo el mundo, la mayoría es ladrón. Si entras al junket, te andan robando. Conozco personas que entran y se andan robando las partes. Son mecánicos, mecánicas, y andan robando las partes pequeñas de electricidad, cosas eléctricas y todas esas cosas. Y ya las venden. Incluso muchos se las llevan para México y ya las venden. Son rateros. Vas a un taller mecánico y te dicen que tiene una cosa y no es cierto. Te roban. Esos son ladrones. Aquí dice ni los ladrones, ni los avaros. O sea, aquellos que, como dice el dicho, no comen un plátano para no tirar la cáscara. Aquellos avariciosos que todo quisieran para ellos, que si tienen trabajadores les quisieran pagar casi nada para que les trabajaran casi gratis. Esos son avaros, que tienen a sus hijos, no les regalan nada, los traen ahí mendigando. A la mujer no la atienden bien ni nada, pero tienen el dinero en la bolsa bien agarrado. Esos son los avaros. Ni los borrachos. Bueno, es casi todo el mundo. Casi todo el mundo son borrachos. Y el que no es borracho es drogadicto. Aquí dice ni los borrachos. Ni los maldicientes. O sea, ni los maldicientes. O sea, todos los que hablan malas palabras. ¿Cómo habla el mundo? Y luego dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los estafadores. Todos esos son los que no van a entrar al reino de Dios. Son el mundo. Esos están bajo maldición. Por eso allá Juan 3:17 dice, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El mundo está bajo condenación. El mundo está bajo el dominio del Satanás. Más adelantito lo vamos a leer. Seguimos con la lectura entonces. Ya vimos todos por qué digo que es el mundo. Por eso dice que el mundo no nos conoció porque no le conoció a él. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No que no comete pecado. Como vuelvo a repetirles, no hay una persona que no cometa pecado. Hay pecados de omisión y pecados de convicción. Y muchos cristianos cometemos pecados de omisión. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es pecado de omisión. Cuando vemos la necesidad y no ayudamos a la persona. Ahora, muchas veces anda la gente por necesidad, vemos en necesidad, pero por su drogadicción, por sus borracheras. No porque son pobres y porque no han tenido oportunidades en la vida para prosperar. No han prosperado porque toda su vida se la han pasado langareando y viviendo de la gente. Y de esos hay muchos. Yo nunca le doy dinero a la gente que está en la entrada de las autopistas, de los freeways, o que andan pidiendo ahí con papeles que según están enfermos. Es mentira. Muchos estafadores viven de la gente así. Y como cristianos el Señor nos hace ver. Él nos pone en el corazón, o sea, en la mente, para darle a la persona. La Biblia dice que Dios pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí está diciendo el apóstol Juan, en esto se manifiestan. ¿Qué es manifestarse? Hacerse presente. En esto tú miras el que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea que es injusto, ya leímos allá en Romanos, en Corintios, que no van a entrar al reino de Dios los injustos, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mira la gente religiosa si ama a su hermano.
Ama a los de su religión, nada más. Un testigo de Jehová, es más, a un testigo de Jehová, a un evangélico, no le dice de hermano, mucho menos lo ama. Y un pentecostés, siempre a sus hermanos ahí, pero los de otras denominaciones, si acaso le dicen brother aquí en inglés, pero no les llaman hermanos. Ahora, no todos, pero casi la mayoría. No todos. Los que son espirituales y que nacieron ahí, el Señor los saca de ahí. Por eso, si estás en una denominación, en una religión, estás escuchando estos mensajes, si Dios te pone en tu corazón que busques, salte de ahí y ahí en tu casa, llénate de la palabra. El Señor Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Con que estés tú y tu esposa congregados, ya está el Señor Jesús ahí en medio. No necesitas estar en un templo si es que no hay un siervo de Dios en un templo como pastor para dar el alimento. Porque desgraciadamente, como dijo el Señor Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y por eso dijo, rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Es el Señor que nos manda, nos contrata para ser obreros de Él, para cosechar el trigo. Seguimos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese fue el mandato de Cristo. Resumió toda la ley y los profetas solo en 2 mandamientos. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no amas a tu hermano, no amas a Dios, y por lo tanto no eres hijo de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así está el mundo. Por eso el mundo nos odia, porque el mundo hace lo malo. Y cuando tú haces lo bueno, no lo puedes soportar. No lo puedes soportar. Hermanos míos, no los extrañe si el mundo los aborrece. O sea, aquí el apóstol Juan nos está advirtiendo que no nos extrañe si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oiga, qué claro lo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Claro, porque la Biblia dice que todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Jesús lo dijo a aquel hombre que creyó en Él, que le quería seguir. El Señor Jesús le dice, nada más permíteme ir a sepultar a mi Padre y regreso para seguirte. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, ¿qué dijo de la gente del mundo? Están muertos. Y que esos muertos entierren a sus propios muertos. O sea, dándole a saber que lo primero es seguir el reino de Dios. Lo demás va a venir por añadidura. Y si estás creyendo ahorita en el Señor Jesús, atiende y síguelo. Llénate de la palabra. Yo te invito a que si no hayas una iglesia donde te congregues, mira, aquí en YouTube tengo el otro canal que se nombra Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí es iglesia para los que no tienen iglesia y que quieren escuchar la palabra de Dios. Todo lo que estoy predicando aquí, los estudios que estoy dando y predicaciones, se suben en Pastor Pedro Delgado, en este canal, y también en Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y ahí puedes estar mientras buscas un lugar cerca donde haya un siervo de Dios. Puedes estar ahí escuchando la palabra de Dios. Sigue diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna,
permanente en él. O sea, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. O sea, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, por amor a nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, también nosotros debemos poner nuestras vidas. ¿Cómo? El hecho de dedicar tiempo aquí para exponerte la palabra, dedicar tiempo para orar y estar en comunión con el Señor, tu siervo, ese es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, en que nosotros ponemos la vida por los hermanos. Estamos dedicando tiempo de nuestra vida para llenarnos de la palabra, para llenarnos de lo espíritu del Padre por medio de la oración, para llenarnos de sabiduría y poder compartirte la palabra de Dios, exponerte y también darte el mensaje, que son las predicaciones. Por eso les invito a que vayan ahí si es que no tienen un lugar donde congregarse. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? O sea, cuando ves a un hermano cristiano que tiene necesidad, que sabes que es cristiano de verdad, no de esos religiosos tranzas que yo he conocido muchos, me han transeado a mí muchos, pastores incluso que se dicen siervos de Dios y me han transeado. Y ya lo he mencionado en otras ocasiones para que los conozcan y sepan y tengan cuidado de ellos. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Cuando tú miras la necesidad de un hermano, sin que te pida, tú sientes el deseo en tu corazón de ayudarlo, de apoyarlo. Y si no lo sientes es porque Cristo no está en ti, porque Él es el que nos pone el sentir, el querer como el hacer. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que hacen los religiosos. Aman, pero no aman de hecho. Nomás de palabra, de lengua. Aquí lo dice. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. O sea, que tus hechos demuestren que de verdad amas. Cuando tú miras a un hermano en necesidad y tú vas y lo ayudas, le estás mostrando el amor de Dios que está en ti, a Él. Pero si no lo haces así es porque el amor de Dios no está en ti. O sea, ¿o tú crees que Cristo está en ti y el amor de Dios no está en ti? Porque Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús es el único que tiene los genes del Padre. Y el Padre, el amor del Padre, porque Dios es amor, se llama ágape. Y Cristo es el Hijo unigénito, el único que tiene los genes del Padre. O sea, el amor ágape lo encontramos en Jesús. Y cuando recibimos a Jesús es cuando nosotros también tenemos ese amor ágape, que todo lo puede, lo soporta, lo sufre, lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. Ese es el amor. Por eso yo no creo en aquellas personas que viendo la necesidad de su hermano y no le apoyen, no le ayuden, sabiendo que de verdad es hermano, no un religioso fanático, un tranza como los hay muchos, un verdadero hermano. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos, ¿en qué? En que obramos, amamos a los hermanos. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Miren lo que dice el apóstol Juan. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
Si nuestro corazón lo reprende, muchos dicen, no, su conciencia no lo deja estar. Ese es el corazón del alma, la conciencia, el cerebro, la mente. Por eso cuando dicen, no, su conciencia no lo deja, es cierto, es su corazón, porque hay maldad. Pero cuando está Cristo ahí, de ahí fluye todo lo bueno. Jesús dijo que del corazón del hombre surgen los malos deseos y los buenos deseos. Depende de lo que tú hayas llenado tu corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el mundo está lleno de basura, de religiosidad y de toda malicia, maldad y perversidad. Pero cuando llega Cristo, cuando invitas a Cristo a entrar a tomar tu corazón, o sea, tu mente, a que tome el mando de ti, entonces Él te limpia tu mente, te borra todo. Y allá 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ahí el Señor te pone una mente nueva, que es la mentalidad de Cristo. Sigue diciendo, dice, pues si nuestro corazón lo reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, oiga, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Quiere decir que estamos bien. Si tu corazón no te reprende, si no ayudaste a una persona y la ves en necesidad y no sentiste en tu corazón, es porque no es, ¿verdad?, una persona necesitada, un siervo de Dios, un cristiano. Es el mundo y que está por su pecado y su maldad, les ha alcanzado su pecado y su maldad y por eso sufren, por eso están en la cárcel, por eso están enfermos. Todas esas calamidades les vienen por el pecado y su maldad. Sigue diciendo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. O sea que si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidamos a Dios, dice, la recibiremos de Dios. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, por eso la recibiremos, porque somos hijos obedientes y hacemos las cosas que le agradan a Él. Entonces, si tú vives en santidad, vives en obediencia a la palabra, pide todo lo que quieras y el Señor te lo va a conceder. Y yo sé que si tú eres nacido del Espíritu, no vas a pedir para los deseos de tu carne. No vas a pedir un carro del año, no vas a pedir una casa nueva, no vas a pedir, no, vas a pedir como lo hizo el rey Salomón. Cuando Dios le dijo, pídeme todo lo que quieras que yo te lo daré, cuando fue ya puesto para ser rey, cuando fue ungido. ¿Y qué fue lo único que pidió Salomón? Lo único que le pidió, dice, solamente quiero que me des sabiduría para saber gobernar bien tu pueblo. Y eso le agradó a Dios. No le pidió riqueza, solamente le pidió sabiduría. Y dice la Escritura que en la tierra no ha habido hombre más sabio que el rey Salomón. Claro, después de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es la sabiduría. No tiene sabiduría, es. Y Salomón recibió la sabiduría para gobernar bien a su pueblo, que aunque también le falló, recordemos cuántas mujeres tuvo, recordemos cuántos errores cometió, al igual que David. Por eso digo, y eran grandes siervos de Dios. La Biblia dice que David andaba conforme al corazón de Dios, y miren lo que hizo, mandó matar a Urías, su general, por quedarse con la mujer de él, que de ahí viene Salomón, el segundo hijo de esa mujer, porque el primer hijo se les murió. Pero bueno, entonces lo que vemos aquí, dice que, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo. O sea, esto no lo deben de pasar por alto. Todas las religiones. Aquí lo está. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Aquí está bien claro.
Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ya para terminar, hermanos, sigue diciendo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, este es el mandamiento de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, eso lo mandó Jesús. Y el último versículo para terminar este estudio dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Oiga, qué claro lo está diciendo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, dentro de, eso es en. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. Hermanos, qué precioso estudio. Todo el capítulo 3 tiene como título Hijos de Dios. Aquí es donde descubrimos si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Entonces Dios quiere que todos lleguemos a ser sus hijos. Él nos quiere adoptar, pero quiere que atendamos a su palabra. Deseo de todo mi corazón que Dios les haya hablado a su vida en este estudio y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que me llamen y yo con gusto atenderé su llamada. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.